En un pequeño barrio donde la esperanza parecía lejana, vivía Helen. Imagina una joven llena de sueños, pero siempre rodeada de desafíos que parecían estar un paso adelante de ella. La vida de Helen era un campo de batalla constante, donde las frustraciones y decepciones eran sus compañeras diarias. Ella invirtió todo en un proyecto que creía que era su pasaporte para un futuro mejor. Pero, de repente y brutalmente, todo se desplomó. Lo que parecía ser la base de sus esperanzas se convirtió en una avalancha de dudas e inseguridades, aplastando su corazón y su confianza. Ahora imagina el impacto de esa caída. No fue solo una caída, fue un terremoto emocional que dejó a Helen sin suelo, con el peso aplastante de la duda sobre sus hombros. Se encontró en el fondo del pozo, mirando hacia un futuro que parecía cada vez más sombrío y sin salida. Pero aquí está el verdadero misterio. ¿Dejaría que esta derrota definiera su vida para siempre? ¿O había una chispa de esperanza escondida, lista para encenderse en la oscuridad? En este momento crucial, Helen tiene una elección: rendirse o levantarse. Y es a partir de esta decisión que comienza la verdadera transformación. Prepárate para una jornada de coraje y resiliencia, donde cada paso es una batalla y cada pequeña victoria es un triunfo sobre los fantasmas del pasado. La historia de Helen está a punto de mostrarnos que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar intensamente. Con el peso de la derrota aún fresco en su alma, Helen se encontró en una encrucijada. En lugar de sucumbir a la desesperación, algo dentro de ella comenzó a agitarse. Era como si, en el fondo de su ser, una voz suave y persistente empezara a susurrar: «Puedes hacer más, no dejes que esto te defina». Decidió escuchar esa voz. Con el corazón pesado, pero decidido, Helen dio el primer paso en una nueva dirección. El viaje no comenzó con grandes cambios o transformaciones mágicas. No, estuvo marcado por pasos pequeños y valientes en medio de la tormenta. Helen comenzó a enfrentar sus miedos, uno por uno. Cada mañana era una batalla para levantarse de la cama y enfrentar el día. Cada desafío era un recordatorio de lo que estaba en juego, pero también una oportunidad para demostrar a sí misma que podía superar. Se sumergió en un mar de autorreflexión, explorando sus inseguridades y confrontando sus dudas más profundas. Con cada nuevo intento, Helen se veía desafiada a cuestionar sus propias limitaciones y a romper con los patrones que la mantenían atrapada. Sus días estaban llenos de momentos de incertidumbre y pequeñas victorias que, al sumarse, comenzaban a moldear una nueva realidad. Fue un camino lleno de obstáculos, pero cada desafío enfrentado era una pieza en el rompecabezas de su transformación. El sufrimiento y las derrotas empezaron a verse no como barreras insuperables, sino como peldaños necesarios para su ascenso. Con cada paso dado, Helen no solo estaba reconstruyendo su vida, sino también forjando una nueva fuerza interior. Y entonces, cuando parecía que el fin estaba cerca, algo increíble comenzó a suceder. El mismo espíritu que casi la había destruido, ahora se convertía en la fuente de su fortaleza. Helen ya no estaba solo sobreviviendo, estaba empezando a vivir. Lo que parecía un camino interminable ahora mostraba señales de luz en el horizonte. Y esa luz no era el fin, sino el comienzo de una nueva era en su vida. Mientras Helen seguía por este nuevo camino, la vida comenzó a presentarle nuevos desafíos y oportunidades. El terreno que antes parecía implacable, ahora parecía ofrecer pequeñas oportunidades de cambio. Con una determinación renovada, Helen comenzó a ver estas oportunidades donde antes solo había desesperación. Cada obstáculo que surgía ya no era un signo de fracaso inminente,
sino una oportunidad para probar y fortalecer su resiliencia. Enfrentó los días con un coraje silencioso, y cada pequeño paso hacia adelante era una victoria sobre los fantasmas del pasado. Las derrotas ya no eran el fin, sino solo una pausa temporal en el viaje de su crecimiento. Al buscar nuevos caminos, Helen encontró un círculo de apoyo inesperado. Personas que, al igual que ella, habían superado grandes desafíos y estaban dispuestas a compartir sus experiencias y sabiduría. Estas conexiones se convirtieron en faros de esperanza en su viaje, ofreciendo consejos valiosos y aliento en las horas más oscuras. Se dio cuenta de que no estaba sola en este camino y que el apoyo y las experiencias de los demás podían iluminar su propio sendero. Con el tiempo, las habilidades y el conocimiento que Helen adquirió comenzaron a reflejarse en su trabajo y en la forma en que enfrentaba la vida. La transformación ya no era solo una visión distante, sino una realidad tangible. Se dio cuenta de que estaba moldeando no solo su propia vida, sino también influyendo positivamente en quienes la rodeaban. Sin embargo, el camino hacia el éxito no era lineal. Helen todavía enfrentaba días de dudas y dificultades, pero ahora afrontaba cada uno de estos momentos con una nueva perspectiva. Cada desafío era una oportunidad para aplicar lo que había aprendido y crecer aún más fuerte. Su viaje estaba lejos de ser fácil, pero la persistencia y la fe en sí misma se habían convertido en sus mayores aliadas. Con cada día que pasaba, Helen comenzó a sentir las primeras recompensas de su incansable dedicación. Las pequeñas victorias que antes parecían insignificantes empezaron a acumularse y a formar un cuadro impresionante de progreso. Su confianza, que había sido aplastada por la derrota, ahora se alzaba como una llama persistente, iluminando su camino. Pero la jornada de Helen estaba lejos de terminar. El camino por delante aún estaba lleno de curvas inesperadas y obstáculos imprevistos. En uno de esos momentos surgió un gran desafío, amenazando con desestabilizar todo lo que había logrado hasta ahora. Era un proyecto crucial que podría significar la cúspide de su transformación o el retorno al principio. El miedo y la duda volvieron a atormentar sus pensamientos, pero Helen no estaba dispuesta a dejar que eso la paralizara. Sabía que el éxito no estaba garantizado, pero su determinación era inquebrantable. Helen se lanzó de lleno a este desafío, aplicando todas las lecciones que había aprendido y todas las habilidades que había desarrollado. Cada día se convirtió en una batalla estratégica, donde necesitaba superar sus propias limitaciones y mantener su mente enfocada en sus objetivos. A medida que el proyecto avanzaba, la presión solo aumentaba, pero Helen encontró fuerza en los desafíos. Utilizó la experiencia que tenía para enfrentar los problemas de manera creativa y resiliente. Cada obstáculo era una oportunidad para poner a prueba su creatividad y capacidad de adaptación, y comenzó a destacarse de maneras que nunca había imaginado antes. Finalmente, llegó el gran momento. El proyecto se completó con éxito, superando incluso sus propias expectativas. Lo que parecía un desafío imposible se convirtió en un verdadero testimonio de su viaje de transformación. Helen miró hacia atrás y vio no solo el éxito, sino un camino lleno de esfuerzo, aprendizaje y superación. Con el éxito del proyecto y una nueva confianza, Helen comenzó a sentir que el camino finalmente se alineaba con sus sueños. Estaba en la cúspide de su viaje, creyendo que los mayores desafíos habían quedado atrás. Pero entonces algo inesperado ocurrió y amenazó todo lo que había logrado. En un día que comenzó como cualquier otro, Helen recibió una noticia que parecía venir de la nada. Una nueva crisis económica había golpeado su área de trabajo. El mercado estaba en colapso y su proyecto, que antes parecía prometedor,
ahora estaba amenazado por problemas financieros y desinterés del público. Lo que era un viaje de éxito se estaba transformando rápidamente en una pesadilla. El impacto fue devastador. Helen vio cómo su fuente de ingresos disminuía drásticamente y todo su arduo trabajo parecía desmoronarse ante sus ojos. Era como si la tierra se moviera bajo sus pies y se encontraba en un escenario de incertidumbre que no había previsto. Los obstáculos que antes parecían pequeños ahora eran enormes y la esperanza que había cultivado comenzaba a disiparse. La presión se volvió abrumadora. Helen tuvo que tomar decisiones difíciles sobre el futuro del proyecto y su propia estabilidad financiera. Se enfrentaba a un dilema: continuar luchando contra la creciente marea de problemas o reconocer que podría ser el fin de su viaje exitoso. Con el corazón pesado, decidió enfrentar la situación con la misma determinación que la había llevado hasta allí. Helen se sumergió en un análisis crítico del mercado, buscando alternativas y soluciones para adaptar su proyecto a las nuevas condiciones. Se lanzó a una nueva ola de innovación y estrategia, revisando cada aspecto de su trabajo y buscando formas de revertir la situación. Este giro, aunque aterrador, se convirtió en un punto crucial. La necesidad de reinventarse sacó a la luz una fuerza interior y una creatividad que Helen aún no había explorado completamente. La crisis la obligó a repensar su proyecto y encontrar soluciones que no solo salvaran su trabajo, sino que también lo llevaran a nuevos niveles de innovación y relevancia. Así, en medio de la adversidad, Helen descubrió que, incluso cuando todo parece desmoronarse, la verdadera fuerza no está solo en resistir, sino en reinventarse y salir aún más fuerte que antes. Mientras Helen enfrentaba la tormenta sobre su proyecto, comenzó a suceder algo notable. La crisis económica, que inicialmente parecía un obstáculo insuperable, terminó revelando oportunidades inesperadas. Con cada desafío, Helen se dio cuenta de que estaba siendo forzada a explorar áreas que nunca había considerado antes. Se dedicó a nuevas formas de involucrar a su público, buscando maneras creativas de conectar con sus clientes en un escenario en constante cambio. Con un ojo atento a las tendencias emergentes y necesidades no satisfechas, Helen comenzó a moldear su proyecto para alinearse con las nuevas demandas del mercado. Este proceso no fue solo sobre adaptación, sino sobre una reinvención radical de la visión original. Helen se sumergió en investigaciones y asociaciones innovadoras, tratando de entender qué podría hacer que su proyecto destacara en un entorno saturado. Inició diálogos con expertos de la industria, participó en eventos y talleres e incluso buscó retroalimentación directa de los clientes. Cada interacción era una fuente de conocimientos valiosos y cada nueva estrategia probada ofrecía pistas sobre lo que podría funcionar. El cambio más significativo fue la introducción de un nuevo concepto que Helen había dudado en explorar antes: la colaboración con otras pequeñas empresas y startups. Al unir fuerzas con estas entidades, no solo amplió su alcance, sino que también diversificó sus ofertas, creando un ecosistema de apoyo mutuo e innovación. Este movimiento estratégico no solo ayudó a revitalizar su proyecto, sino que también la posicionó como una líder en un nicho emergente. Con el tiempo, los cambios comenzaron a mostrar resultados tangibles. La resiliencia e innovación de Helen atrajeron nuevos socios y clientes, y su proyecto, que antes estaba al borde del colapso, comenzó a recuperar fuerza. La crisis, que parecía el fin, se convirtió en una plataforma para un crecimiento inesperado y significativo. Así, Helen llegó a un nuevo capítulo en su viaje, transformando cada obstáculo en un trampolín para el éxito. Su historia no es solo sobre vencer adversidades,
sino sobre cómo enfrentar lo desconocido con valentía e innovación. Lo que parecía el fin fue en realidad el comienzo de un nuevo y prometedor camino. Al mirar hacia atrás, Helen ve no solo un recorrido lleno de desafíos, sino un camino marcado por la resiliencia y la capacidad de reinventarse. Cada dificultad enfrentada la acercó a una versión más fuerte y realizada de sí misma. Lo que era un sueño distante, antes envuelto en sombras, ahora brilla con la luz de los logros y la transformación personal que experimentó. Su viaje nos enseña una lección poderosa. Incluso en las horas más oscuras, cuando todo parece desmoronarse, siempre hay una oportunidad para reinventarse y salir aún más fuerte. La clave es nunca rendirse, incluso cuando el camino parece intransitable. Helen demuestra que, con determinación y coraje, es posible transformar fracasos en triunfos y encontrar la grandeza dentro de nosotros mismos. Si te sentiste inspirado por la historia de Helen y crees que puedes aplicar estas lecciones en tu propia vida, deja tu comentario abajo y comparte tus propias experiencias. No olvides dar like al video y suscribirte al canal para más historias motivacionales que pueden transformar tu perspectiva y tu vida. Y si conoces a alguien que necesita un poco de inspiración, comparte este video con ellos. Juntos podemos enfrentar desafíos y alcanzar nuestros sueños. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando historias de superación y triunfo que muestran el verdadero poder del espíritu humano.